Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, es conocido por todos que el miércoles es el centenario del nacimiento de uno de los hombres más antiimperialistas nacidos el pasado siglo, Fidel Castro Ruz. Gracias a sus enseñanzas, hoy los Jóvenes en Revolución tenemos este cañonazo antiimperialista. Aquí desnudamos el imperio y, como diría nuestro apóstol José Martí, mostramos sus entrañas. Por eso nuestro programa en gran parte será dedicado a Ceuta, España. Y es que ese imperio, junto al genocida también de Israel, extiende sus tentáculos hoy sobre esa ciudad autónoma de España. Lo primero es que hay que dejar claro que Ceuta jamás fue colonia de la corona española. Toda la televisión. Mientras los imperios nacían y caían, mientras las fronteras cambiaban una y otra vez, hubo una ciudad que eligió permanecer fiel: Ceuta. El rey Juan I de Portugal inicia su expansión ultramarina conquistando la ciudad. Durante décadas se convierte en un enclave estratégico del imperio. Las coronas de España y Portugal se unen bajo el mismo rey, Felipe II. El momento decisivo llega en 1640. La Unión Ibérica se rompe y los imperios separan sus caminos. Ceuta toma una decisión que marcará el resto de su historia: permanecer junto a la corona española. Durante siglos, la ciudad vivió bajo el constante peligro de invasiones. En 1694 comenzó la más impresionante. El sultanato de Marruecos atacó ininterrumpidamente la ciudad durante 33 años, siendo este el asedio más largo de la historia. Nuevas ofensivas marroquíes en 1732, 1757 y 1790 también fracasaron. Caminando siempre juntos sin rendirse, un pueblo cuya lealtad fue más fuerte que cualquier ejército. Ceuta eligió su destino: seguir siendo España. Copiate. Pero los Estados Unidos se empeñan en anexarla a Marruecos. Pero, ¿qué ocurrió en Ceuta? ¡Ay, qué fácil! Pues que días atrás tuvo una invasión desde la frontera de Marruecos. Ceuta es una ciudad autónoma de España con una extensión superficial de 18,5 kilómetros cuadrados, poco más de 80.000 habitantes, y fue invadida por 72.000 emigrantes. Damos estos datos para que tengan una idea de los estragos que puede causar una ciudad preparada para 80.000 habitantes, que de pronto se duplique la cifra, y para colmo que todo esto ocurra en 18,5 kilómetros cuadrados. Pero veamos el caos para tener una idea de la gravedad de la situación. Y la primera información tiene que ver con estos últimos sucesos, con este cruce de migrantes desde Marruecos a Ceuta. Invasión, claro, le llaman a muchos otros la desesperación y la necesidad de encontrar una vida. Así, de forma irregular, claro. El gobierno de España desplegó efectivos del ejército en su ciudad autónoma de Ceuta, ubicada en el norte de África, para garantizar la seguridad tras la entrada de más de 50.000 migrantes por tierra y mar en las últimas 24 horas. Ellos venían de Marruecos. 57 personas se ahogaron, por lo menos, aunque se cree que la cifra podría aumentar en las próximas horas a medida que se recuperan los cuerpos en el mar. Increíble la situación. ¡Mucho a la derecha! Dios mío de mi vida. Madre mía. Pero vamos, están entrando, pero ya sin control. Te digo que tiene que haber por lo menos cerca de 15.000 personas ahí. Como que llega la cola hasta allí.
¿Cuánto se quedaría, pues? Oh, sí, no. Un bebé. Del total de personas que cruzaron, que eran unos 50.000, 7.000 son menores de edad. Pedro Sánchez visitó Ceuta el viernes, el presidente del gobierno, y declaró lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España y de las fronteras de una ciudad española. Sánchez culpó a las mafias de engañar a muchos jóvenes y agradeció la cooperación de Marruecos para que se materialice cuanto antes la repatriación de los migrantes. Ya el Ministerio del Interior de España informó que 25.000 personas regresaron a este territorio marroquí este viernes. Ya había pedido ayuda el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta a Madrid para frenar esta nueva ola migratoria ilegal. No está claro qué motivó este aumento de cruces irregulares desde Marruecos, ni cuánto se reforzaron las autoridades de ese país para evitarlo, porque esa es la pregunta ahora y entendemos que están en pleno diálogo. La noche del jueves, el gobierno español informó del cierre de la frontera entre Marruecos y Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África, donde habrían ingresado de forma irregular en las últimas horas entre 300 y 400 migrantes. Pero, ¿cómo se coordinaron 70.000 personas en Marruecos para invadir Ceuta? ¿Cómo se trasladaron hasta la frontera? Nuevamente, la vieja y conocida manipulación en las redes y un poco de ayudita desde el gobierno marroquí. WhatsApp coordinó y TikTok lo viralizó. Así fue como las redes sociales jugaron un papel crucial en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Un informe reciente del analista de inteligencia José María Gelgarre revela cómo se gestó todo. El detonante, la resolución del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las devoluciones de inmigrantes interceptados en el mar. En redes, el mensaje de la sentencia se resumió rápidamente en una idea. La frontera está abierta. TikTok actuó como el gran altavoz. Cuentas como El Araga, El Gorba subían vídeos difundiendo imágenes de la costa, llegadas anteriores y vídeos motivacionales. Mientras tanto, en Facebook, grupos con más de 250.000 miembros compartían mapas y hasta vendían trajes de neopreno y aletas. Pero la coordinación real ocurrió en WhatsApp. Destaca un grupo llamado Igma Kirag Septa, traducido como Ataque para el Cruce de Ceuta, administrado desde un número con prefijo de Argelia. Desde ahí se enviaban horarios, puntos de encuentro castillejos e instrucciones tácticas en tiempo real. La crisis de Ceuta mostró así una frontera doble. Una se encontraba sobre el terreno y la otra estaba en las pantallas. Como que ya le estoy entendiendo, Skipper. Pásalo. El mensaje viral que reunió a miles de jóvenes en Castillejos para cruzar la frontera con Ceuta. La avalancha de jóvenes que cruzó este jueves de forma ilegal la frontera de España con Marruecos por Ceuta se organizó a través de diferentes mensajes en aplicaciones como Instagram y WhatsApp, según informan fuentes policiales ABC. No se ha detectado por el momento que detrás de estos movimientos hay una gran mafia de trata de personas. Como dijeron en un primer momento las autoridades marroquíes, los expulsados durante los últimos días unieron sus fuerzas en la ciudad de Castillejos, difundiendo desde allí estas consignas para el éxodo que se ha vivido. Los primeros testimonios recabados a los jóvenes magrebíes desmienten las hipótesis del gobierno marroquí, que ha culpado a las mafias de trata de personas, argumento del que desconfían los agentes de extranjería de la Policía Nacional. Estos funcionarios, que llevan días saturados intentando tramitar los expedientes de estos jóvenes, han podido recoger sus testimonios de forma informal. Aseguran que han intentado en varias ocasiones traspasar la frontera para llegar a España, que se han agrupado por redes sociales y que han usado mensajes que concluían con un determinante "pásalo". Estas fuentes detallan que todo se movió por grupos magrebíes de allí en los que no había personas de otros puntos de África. ¿Entiendes, verdad? Y la ayudita del gobierno. ¿El rey de Marruecos ha dicho venir aquí? Sí. La policía de Marruecos os ha dicho que entréis. Sí, exacto. Le dicen, entra, no pasa nada, vete a buscar tu vida. Lo que escuché, maestro, ¿fue un error o estoy en un error? ¡Qué horror! Digo, ¡qué error! A ver, repitamos la repetición. ¿El rey de Marruecos ha dicho venir aquí? Sí. La policía de Marruecos os ha dicho que entréis. Sí, exacto. Le dicen, entra, no pasa nada, vete a buscar tu vida. Lo he pillado. Se ha caído con todo el equipo.
Y como siempre, gran parte de los emigrantes son jóvenes y niños. Les recordamos que para España la mayoría de edad es a partir de los 21 años. Se calcula que fallecieron en la estampida o en aguas mediterráneas cerca de 80 personas. Pero ya es hora de preguntarse, ¿y qué tiene que ver con el imperio? Pues hagamos un poquitico de historia. ¿Cuentas cómo Estados Unidos amenazó veladamente con fomentar la independencia de Canarias si España no entraba en la OTAN en 1979-1982? Lo dijo miembros del gobierno de Adolfo Suárez, que no lo estamos diciendo ninguno de nosotros. Y que si no entramos en la OTAN provocarán la secesión de Canarias. Señalando cómo han recibido presiones para tomar decisiones de calado que han moldeado cómo ha sido el régimen político en España durante los próximos 40-50 años. Y espérate, que aún no has visto nada. Negativa de Sánchez y del gobierno progresista en general, ¿no?, a apoyar la guerra, a dejar el espacio aéreo para bombardear Irán. El castigo está claro, ¿no? A Sánchez no les interesa en el gobierno y posibilitan al final pues que llegue un gobierno de derecha que favorezca estos planes de expansión sionista. Ya ha salido un informe que en marzo, este señor que os voy a presentar aquí, este investigador es Michael Ruby, de la empresa americana, y es un fuerte lobby sionista, porque él es pro-israelí, ¿vale?, para favorecer al Estado de Israel. Es decir, ejerce influencia en republicanos como este, Mario Díez. Vaya. Mario Díaz Balart haciendo lo mejor que sabe hacer, imperialista. El buqueque Díaz Balart. Mario Díez, que es a su vez muy amigo de Marco Rubio. Pues Michael Rubin en marzo ya avisa al congresista republicano, que es amigo de Marco Rubio, de que Ceuta y Melilla son territorios de Marruecos que está gestionando España y que, bueno, Marruecos es un gran socio de Israel y de Estados Unidos y que debemos apoyarles. Bueno, aquí está traducido el informe, ¿no?, que viene a decir que somos 170.000 colonos los que estamos en Ceuta y Melilla, y que Mohamed VI debería recuperar el espíritu de la Marcha Verde, ¿no?, como hizo con el Sáhara, y culminar la expulsión de los colonos españoles. Este es el informe oficial y ahora os paso a leer. El comité, dentro de los acuerdos de Abraham, habla de continuar prestando la asistencia a Marruecos en apoyo a los intereses de su seguridad nacional. Y bueno, viene a recomendar a Ceuta y a Melilla que manden allí a todos sus ciudadanos, a las bulldozer, dice también, ¿vale?, que son estas máquinas de guerra que utilizan los israelíes para aplastar las casas de los palestinos, ¿no?, y le llaman bulldozer en referencia a un osito, ¿vale?, ese osito que destruye las vidas palestinas. Os dejo la parte donde lo dice en inglés, ¿no? Marruecos debería enviar los bulldozer e izar la bandera marroquí. Como veis, tu problema no es Pedro Sánchez, tu problema es un plan orquestado, y si tú caes en ese plan estarás cayendo al final en las redes del monárquico marroquí, del genocida de Netanyahu y del tirano financiador de Trump que está al servicio de ese genocida. Más claro ni el agua. Aquí hay tres intereses del imperio. Primero, Pedro Sánchez, presidente de España, no es muy querido por el imperio, así que ayuda a tratar de, como decimos por acá, serrucharle el piso. Pero el tiro le salió por la culata porque el pueblo de Ceuta no acogió ninguna figurilla de esta haciendo campaña anti-inmigrantes en su ciudad. Y ahí salió la derecha más rancia corriendo de Ceuta. El pueblo de Ceuta no se ha dejado llevar por el odio. Cosa que, por cierto, hay muchos carroñeros que han intentado. Para allá se fueron Alvise Pérez, Vito Quiles o el partido neonazi Núcleo Nacional. Bueno, pues al primero lo echaron así. Esta es la normalidad que hay en Ceuta. Al segundo lo echaron así. Y a los neonazis los echaron así. Es tan ridículo que incluso algunos llevaban carteles en inglés diciendo Sánchez must go, Spain needs reimmigration. Pero el pueblo de Ceuta le respondía en español gritándoles: agitadores, sois unos cobardes. Mientras tanto, la Guardia Civil ayudando a los niños pequeños o los propios militares siendo 1000 veces más humanos que los agitadores que pretendían aprovechar esto para reventarlo todo. En esta historia hay un rey de Marruecos criminal y chantajista que utiliza a su propio pueblo, incluso a niños pequeños, para sus presiones diplomáticas contra España. Y luego un grupo de aprovechados que, aun siendo españoles, se apoyan en el chantaje del monarca yendo a Ceuta para hacer ruido e intentar arañar algunos votos dividiendo a los españoles. Pero por suerte han sido tratados como se merecen por el pueblo de Ceuta. Pa' dentro. ¿Acaso creen que son exageraciones nuestras, que estos partidos nada tienen que ver con Estados Unidos? Mira esto, que aunque no es por lo de Ceuta, que es por lo de Zapatero, pero fíjense en la fecha. Hay una frase escrita en abril en un documento presupuestario de Washington que en España casi nadie leyó. Dice esto:
Las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de reivindicación de Marruecos. No es un tuit, no es la opinión de un tertuliano, es el informe que acompaña al proyecto de presupuestos de seguridad nacional y el Departamento de Estados Unidos para el año fiscal 2027. Páginas 86 a 88, apartado Marruecos. Lo firma el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y la frase entró como enmienda de Mario Díaz Balar, vicepresidente de este comité y hombre de confianza del secretario de Estado Marco Rubio. Ahora ya saben quién puede estar detrás de todo el movimiento. En el mismo párrafo, el comité recuerda el Tratado de Paz y Amistad de 1786 entre Estados Unidos y Marruecos y apoya que el secretario de Estado promueva el diálogo entre Rabat y Madrid sobre, cito, el futuro estatus de las dos ciudades. El problema grave que tenemos ahora mismo es que los máximos dirigentes de la derecha española estén yendo a la Embajada de los Estados Unidos a recibir instrucciones que tienen que ver con lo que se está instruyendo sobre el diseño zapatero. ¿Qué decís de esto? A mí ni me extrañaría, ni me extraña ahora, y además hay muchos antecedentes de las injerencias constantes de la Embajada de Estados Unidos, no en la política doméstica del Estado español en este caso, sino en otros casos. Yo creo que deberían de aclarar los que han ido desfilando por la Embajada de Estados Unidos, que no ha sido precisamente ni Podemos, ni Sumar, ni ningún partido insurgente del Estado español, sino ha sido gente que pertenece a la burbuja o mejor dicho, al círculo del trumpismo. El trumpismo está muy experimentado en estas cosas, hay que aprender de la historia. Así se comportó en Brasil, así se ha comportado en otras ocasiones en otros estados democráticos, y hay que tener mucho cuidado en cómo expresa uno la lealtad a su propio país, a su propia democracia y a su propio sistema. Yo creo que no hay que perder la paciencia, y si la derecha española quiere gobernar en España no necesita reunirse con el embajador de ninguna potencia extranjera. Yo no sé si reunirse, pero lo que dice Enrique Santiago es ¿para qué? Entonces, porque él dice que se está reuniendo para recibir instrucciones de Estados Unidos al respecto de lo de Zapatero, ha dicho. La intromisión de los Estados Unidos en asuntos internos de otros países para apoyar gobiernos de extrema derecha es muy común en el accionar de la Casa Blanca. Por otra parte, se dota a Marruecos de $40 millones y un acuerdo que lo beneficia en armamentos y asesoramiento. En ese mismo informe se proponen $40 millones para Marruecos en programas de seguridad y en programas militares. Y hay un contexto. Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020. Marruecos ha reforzado desde entonces su posición con Washington y esto llega en el peor momento de la relación entre Madrid y la administración Trump. Es la primera vez que un órgano de la Cámara Baja estadounidense cuestiona por escrito y de forma explícita la españolidad de las dos ciudades. El documento se publicó a finales de abril, tardó semanas en contarse por aquí, de manera colateral. Que no sea vinculante no significa que no importe, significa que todavía es solo papel. Pero ojo, porque la crisis que hemos vivido de Ceuta y Melilla, la crisis que se está viendo con Marruecos, tiene una profundidad muchísimo mayor de lo que pudiéramos pensar. Y sobre todo, esto no ha terminado. Es una historia larga, primo. Me recuerda a cómo Estados Unidos utilizó a Colombia con los falsos donativos, manipulando los medios. Sí, mira, toda la ayuda que fue trasladada desde los otros camiones bajó, la lanzaron directamente puente abajo, había otras personas recogiéndola y también se formó una suerte de acopio en ese lugar. Otro camión lo están sacando en reversa para de alguna forma también no exponerse a que suceda exactamente lo mismo con la ayuda que finalmente fue quemada. Y todo era muy falso. O simplemente la disputa del esquivo. Pero miren este reporte del 2023. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana, en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país. Según informó, los ejercicios servirían para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, así como para fortalecer la cooperación regional. El anuncio tuvo lugar en momentos de tensiones crecientes entre Guyana y Venezuela por un antiguo diferendo territorial. Caracas acusó al presidente de Guyana, Irfan Ali, de dar luz verde a bases militares de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo equivalente a 2/3 de la superficie de Guyana y administrada por este país. Y la tercera es el uso de las redes para desestabilizar países. A tener en cuenta que en este caso hay un alto número de menores marroquíes víctimas por excelencia de las redes sociales. Creo que de esa no es necesario ni poner ejemplos. Cuba vive una guerra mediática diaria e intensa. De esta guerra mediática nacimos como jóvenes en revolución para, en cada programa,
programa ser un cañonazo antiimperialista, un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Y como comenzamos, nos despedimos con las enseñanzas antiimperialistas de nuestro invicto comandante en jefe. Será muy pronto el centenario de su nacimiento. Y qué mejor homenaje que este programa siguiendo sus ideas y su ejemplo. ¿Cuál es la causa de la pobreza, del desempleo, de las drogas, de la discriminación del indio, de la discriminación del negro, de la discriminación de la mujer, de la discriminación de las minorías? ¿Dónde está la causa de todo eso? De la pobreza, del hambre, del desempleo, de la carencia de recursos elementales. No hay que descubrir nada. Todo el mundo sabe que el capitalismo es la causa de todo eso. Todo el mundo sabe que el colonialismo y el imperialismo es la causa de todo eso. ¿Y cómo va a venir con ese dulce disfrazado, o esa teoría disfrazada de dulce, a convencer a millones, a cientos de millones de hombres y mujeres en este hemisferio, que en tanto exista la explotación capitalista, y en tanto exista el neocolonialismo, y en tanto exista el imperialismo, esos fenómenos pueden desaparecer? Es un engaño colosal, increíble. Y así se trata a nuestro pueblo, de verdad que es tratarlo con absoluto desprecio. Pero el que hay detrás de todo esto es el imperio reordenando el mundo, es el imperio reordenando la economía mundial y la economía regional, es el imperio convirtiendo en policía a los ejércitos, es el imperio tratando de destruir los mecanismos de defensa, es el imperio tratando de instituir a nivel continental la enmienda Platt. Y hay muchos gobiernos latinoamericanos, de los que estaban allí, que tienen conciencia plena de los peligros que significa toda esta política, y además tienen conciencia plena de las veces que ha sido engañado este hemisferio, de las veces que han sido engañados nuestros pueblos. Seguiremos tus ideas, ejemplo de hombres valientes, comandante de esta tierra, espíritu latente. Hoy una estrella ilumina el cielo con la fuerza que nos hace seguir, morir por la patria y vivir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria, y tu estirpe que comanda la victoria, sí que combatir. Y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Papudo de la sierra y del llano, demostrando que se pudo con el fusil en la mano. Sus ideas como escudo con principios marcianos. Diste paso al frente en defensa del pueblo cubano, y no ha sido en vano. No se olvidará jamás al joven de Virán, el que luchó por mi tierra amada. Es de la FEU, es de Moncada, el que quitó los barrotes de mi Cuba encerrada. Mi Cuba te recuerda siempre, hombre de pueblo que siempre estuvo presente. Serviste de ejemplo para el mundo y el continente, hombre de acero que siempre dio el paso al frente. Ay, ay. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Tu legado será la continuidad. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no
Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Si se puede.